Listo, chicos. La clase pasada estábamos viendo tratamiento de datos, o sea, lo que habíamos conversado era acerca de tratamiento de datos o el análisis de datos dentro de un proceso. Habíamos visto que dentro de las variables o dentro de las propiedades que tiene un sistema puede existir propiedades dependientes e independientes. Esto sí hablamos, ¿sí recuerdan, chicos? ¿O tienen alguna inquietud de esto? Esto es la clase pasada. ¿Alguien alguna inquietud? No, profe. Ya. Entonces, verán. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Vimos que dentro de un sistema existían propiedades, ¿no es cierto? Entonces, estas propiedades que se pueden representar como propiedades de entrada y como propiedades de salida, se convertían en variables, ¿sí? Estas variables, que pueden ser como su nombre lo dice, variable de entrada o variable de salida, vienen a representar una función, es decir, una ecuación matemática del sistema, ¿ya? O se pueden decir tratamiento de estas variables en función de ecuaciones matemáticas que son propias del sistema. Entonces, por ejemplo, en este caso le podríamos llamar a las salidas y a las entradas x. Entonces, ¿cómo yo puedo representar a mi sistema? Puedo representarlo en función de una ecuación que estaría a su vez en función, que sería una función, perdón, de las variables de entrada con respecto, perdón, de las variables de salida con respecto a las variables de entrada. Esto es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas variables hay que identificar cuáles son las dependientes y cuáles son las independientes. En este caso que les he puesto aquí, nuestra variable dependiente va a ser esta, va a ser y. Y esta variable de aquí va a ser la independiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se le define de esta manera? La variable independiente viene a ser la variable que no va a reaccionar ante el cambio de otra variable. Por ejemplo, aquí x no va a reaccionar por el cambio de y, sino más bien el contrario. Por eso este es mi independiente, mientras que la dependiente es aquella que sí varía con el cambio de otra propiedad. Por eso le hemos puesto que aquí y sea dependiente de la propiedad x. Un ejemplo ya en propiedades de sistemas podríamos hablar de la densidad, que esto es lo que ya habíamos interpretado algunas cosas, en las cuales yo puedo decir que la densidad es una función de la temperatura y de la presión. Entonces de aquí, en este caso, nosotros tenemos nuestras variables de entrada, que serían temperatura y presión, y nuestra variable de salida, que vendría a ser la densidad. ¿Cómo se representaría esto en forma de una función? Perdón, en forma de una ecuación. Nosotros podemos decir que el rato que cambia la temperatura, la presión va a cambiar la densidad con algunas ecuaciones que ya vamos a ver más adelante. ¿Cómo podremos representar? Perdón. Ahora, dentro de este ejemplo, ¿cuáles serían mis independientes y cuáles serían mis dependientes? Estas dos vienen a ser nuestras independientes y estas vienen a ser mi dependiente. ¿De acuerdo? Dependiente porque la densidad va a cambiar el momento que cambia la temperatura o que cambia la presión. Eso es lo que habíamos visto. Y en esta presentación que les había ofrecido, les he incluido un poquito más de teoría, en la cual están, por ejemplo, los conceptos de variables independientes y dependientes. Voy a proceder a leer. Entonces, las variables independientes no es nada más que una variable que representa una cantidad que se modifica en un experimento. Puedo yo variar a la temperatura, por ejemplo, cuando quiero saber cuál es su efecto versus la densidad. A menudo, x es la variable que se utiliza para representar la variable independiente en una ecuación, mientras que las variables dependientes son aquellas que su valor depende cuando se modifica la variable independiente y se denota con la letra y para cuando son dependientes, ¿no? Bueno, aquí está una representación gráfica de lo que hemos estado hablando, en donde vemos que la variable independiente afecta a la variable dependiente. ¿Cómo afecta? Con esta función que nosotros tenemos que sacar o que se saca. Entonces, esta parte que dice afecta viene a ser esta representación de aquí.
en donde nosotros podemos sacar una ecuación matemática que prediga esta dependencia entre las variables. ¿Ya? Ahora, habíamos igual hablado de lo que es interpolación y lo que es, bueno, todavía no hablamos de extrapolación, pero sí hablamos lo que es interpolación. Entonces, habíamos visto que si nosotros tenemos un conjunto de datos, los conjuntos de datos se pueden generar o se pueden simplemente copiar, ¿no? Si tenemos un conjunto de datos, y nosotros queremos saber un dato específico que no se encuentra dentro de este conjunto de datos, tenemos dos formas de calcularlo. Una forma es sacando la ecuación que rige a este sistema, es decir, sacando la ecuación y función de x. Esta es una forma que habíamos visto. Entonces, una vez que ya grafico, saco la linealización, o bueno, saco la ecuación de tendencia y determino si es que si determino el valor de x, de y, perdón, en función de x, o viceversa, que se puede hacer. Ya, esa era la una forma. La otra forma es cuando nosotros tenemos, perdón, la otra forma es cuando nosotros tenemos, en cambio, dos puntos específicos. Esto es lo que trabajamos en las tablas. ¿Se acuerdan? Que les puse un ejemplo de unas tablas. Perdón. Ahí. Sí, profe. Ya, entonces aquí en estas tablas, este tipo de interpolación se llama interpolación de dos puntos, porque nosotros solamente vamos a tomar estos dos puntos para calcular un valor intermedio entre estos dos. Les pongo un ejemplo. Si es que estos valores de aquí son 10 y 20, y acá me corresponde a 30 y 40, y quiero saber cuál es el valor de y cuando x vale 15, se hace la interpolación entre dos puntos, o se llama interpolación entre dos puntos porque tengo un mínimo y un máximo. Y habíamos visto que la interpolación en este caso era igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es igual a y incógnita menos y1 sobre x, y pongámosle, menos y1. Entonces, este conjunto de datos es el que yo quiero determinar. Son las líneas de, sería el 15 y el valor que me dé a 15. Menos Mientras que X1 estos no son, es, profe. perdón, Menos X1 no es Es abajo. X. X1. perdón, no te escucho bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Abajo en vez de menos Y1 es X1. Ah, sí, perdón. Sí, perdón, perdón. Tienes razón. Ya, entonces sería esto, ¿no? Les decía que Y2 y Y1 vienen a ser el punto 2, pongámoslo así, punto 2, y mi punto 1 en el eje de las Y. Y lo mismo acá, sería mi punto 2, mi punto 1, pero en el eje de las X. Y a este lado, este es el par de coordenadas que quiero calcular, mientras que este es el par de coordenadas en el punto 1. ¿Ya? Ese es un pequeño y breve resumen de lo que hemos visto hasta la clase pasada, ¿no? Vimos, vimos de dos formas para poderlo realizar. Vimos en el EES cómo realizar una tabla de datos en el EES y vimos en el Excel cómo, en cambio, resolver un conjunto de datos. Ambos eran muy parecidos. La ventaja del EES era que que realizaba o que calculaba automáticamente las tablas. Mientras que en el ES nos demorábamos un poquito porque teníamos que nosotros introducir las fórmulas, ¿no? Aunque Profe,
Perdónenme chicos, se me fue la luz, por eso no me estaban escuchando. Ahora sí me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Hasta qué parte me avanzaron a escuchar? Estaba Hasta la explicando que de dos explicación formas, más. en Excel y en el programa. Perdón, no les escucho bien. ¿Hasta qué parte me quedé? Que en Excel es más fácil realizar la interpolación. Ahí Ya. sí, pero Bueno, les estaba diciendo que pueden hacerlo, que las pruebas las pueden hacer o bien en el Excel o bien en el ES. No tengo ningún problema. Igual los deberes. Al fin y al cabo, es bastante bueno que aprendan a manejarlo cualquiera de las dos. ¿Ya? Entonces, ya vimos qué es la interpolación, bueno, en forma de ecuación y la interpolación en dos puntos. Hablemos ahora qué es la extrapolación. Si nosotros tenemos el mismo ejemplo anterior en el cual tenemos un conjunto de datos, Profe, dígame, una preguntita. En la fórmula de interpolación, en la tutoría nos dio la fórmula al revés, las X arriba y las Y abajo. ya, verás, si es que tú le haces, si es que tú le resuelves, al fin y al cabo te va a dar lo mismo. Sí, Ajá, sí. ya porque Me la debe tarea haber la hicimos así. sí, no pasa nada. Me debe haber brincado un paso, pero realmente la fórmula es de esta de aquí, ¿no? Si tú te fijas, Pero es la sí misma. está bien, entonces, Sí, sí está bien si le hicimos así. sí. Verán, hay una forma de darse cuenta que esté bien. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una variable t y aquí una variable pv, perdón, y tenemos aquí el valor de 300 y 350, aquí me corresponde a 5.8 y aquí me corresponde a 7.5. Ya, y quiero saber cuál es la presión a una temperatura de 325. Si ustedes utilizan la fórmula que vieron, da igual, o sea, les va a dar igual, porque al fin y al cabo está de la misma, si plantean de la misma forma que les he puesto, la incógnita o se va al lado izquierdo o se va al lado derecho, esa es la única diferencia. Ahora, ¿cómo saber que hicieron bien el cálculo? De ley, si es que el valor está entre 300 y 350, de ley el resultado también tiene que estar entre 5.8 y 7.5. Si es que le salga algo absurdo, como fuera de mayor a 7.5 o menor a 7.8, es porque está mal. Es así de sencillo, chicos. ¿Ya? Por eso se llama interpolación de dos puntos. ¿Sí? Ya, eso no pasa nada, eso no hay problema. Ahora, para más bien estandarizar un poquito, lo que podemos hacer es basarnos en la fórmula que ustedes tienen aquí en la presentación. Pare de contar, para que no haya confusiones. Ahora, estábamos viendo que era, en cambio, la extrapolación. Les decía que si nosotros tenemos una gráfica, perdón, un conjunto de datos que igual nos da una cierta tendencia, pero imaginémonos que nuestro último dato fue 100 para X y 120 para Y, ¿ya? Entonces, extrapolación va a ser en cambio cuando nosotros querramos conocer el valor de Y, cuando tenemos un valor de X o de la otra variable fuera del rango de nuestra gráfica. ¿A qué me refiero? Un ejemplo para calcular Y en función de X. Eh, un ejemplo de extrapolación sería cuando yo quiero determinar el valor de Y, cuando tenemos un X mayor al rango, que sería 120. Es decir, nosotros queremos saber qué dato le corresponde aquí, fuera de la gráfica que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué contratiempo presenta una extrapolación? Si bien es cierto, dentro de este conjunto de datos, me refiero a este punto de aquí y a este punto de acá,
nuestra gráfica tiene un comportamiento lineal, así como ustedes lo ven aquí, cuando nosotros extrapolamos, nosotros vamos a suponer que se mantiene dicho comportamiento. Entonces, ahí es válido, ¿ya? Pero puede ser el caso en que después de este rango, esta curva más bien haga esto, ¿ya? O puede irse al otro lado, puede hacer esto. Entonces, esta incertidumbre genera esta posibilidad genera una cierta incertidumbre en este cálculo por extrapolación. Entonces, no es muy recomendado hacer esto de la extrapolación debido a que puede generar cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, esto tengan presente. Así como puede darse la extrapolación de X para calcular Y, también podemos tener al revés. ¿Qué pasa si yo quiero tener el valor de 190? Perdón, ¿qué pasa si es que yo quiero calcular el valor de X cuando Y es 190? Tenemos el mismo escenario, pero cambiado de variable. ¿Sí queda claro esta parte de extrapolación, chicos? Sí. Sí. Ya, listo. Entonces eso sería, eso tendrían que tener en cuenta, ¿no? Lo de la extrapolación, tener muy, muy en cuenta. Ahora, hemos visto que, o mejor dicho, ya hemos trabajado indirectamente que se puede graficar un conjunto de datos. Sí, graficar un conjunto de datos. ¿Qué es lo que hemos hecho la clase pasada? Lo que teníamos era unos datos para X y unos datos para Y. Me voy a inventar 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, ya. Entonces tenemos este conjunto de datos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una gráfica de nuestro conjunto de datos, una vez que ya hemos identificado cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente, nosotros vamos a tener una gráfica, se llama de dispersión, porque estos, bueno, no sería de dispersión, se representaría de mejor manera en una gráfica de dispersión. Entonces tenemos que graficar estos pares cartesianos en nuestra gráfica, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí 1, 1, 5, sería este punto. Y así sucesivamente vamos a tener los 4 puntos, ¿ya? Cuando esta tendencia, cuando esta función es lineal, esta gráfica va a seguir o tiene un comportamiento similar para todos los casos. Y es la ecuación de una línea recta, que se representa como Y es igual a mx más b. ¿De acuerdo? Sí han de haber visto esto en matemáticas, ¿no es cierto, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, si es que ya vieron esto, M, ¿qué significa? La pendiente. La pendiente. La pendiente, correcto. Ya. ¿Y B? La constante. La constante. Es una ¿Pero qué intersección. significa esa constante? A ver. ¿Qué significa esa constante? A ver. El valor que incrementa mi X. Más o menos. ¿Alguien más? Muestra hacia dónde crees que Se es la... intersecciona en las Y. Ya, alguien por ahí lo dijo. Es la intersección en el eje de las Y. Sí, eso, profe. Intersección, ya. Para que se pueda entender, vamos a hacer un ejemplo. Ya, tenemos esta línea de aquí. Y pongámosle valores. Pongámosle que aquí, bueno, me voy a inventar, que aquí nació en 0, 0. Entonces, si es que nació en 0, 0, 0, ¿cuánto vale B? 0. 0, ¿correcto? Entonces, en este caso, B vale 0. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, tenemos una ecuación
de este tipo, en donde aquí tenemos 1.5. Entonces, en este caso, B vale 1.5. ¿Sí le cachan? O sea, este es el parámetro B. Mientras que la pendiente viene a ser esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, no, chicos? ¿Sí, no es cierto? Ya. Ahora, solamente algo para que tengan en consideración. Cuando la pendiente es positiva, vamos a tener en este sentido. Cuando la pendiente es negativa, vamos a tener en el otro sentido. Entonces, eso se ve reflejado en el, ¿cómo se llama? En el signo aquí, ¿no? Eso para que tengan presente. Eso que acabamos de ver es la ecuación de la línea recta, que es la que está representado aquí, en donde la pendiente está aquí representada por esta fórmula como A, y la ordenada viene representado de esta forma, ¿no? Son ecuaciones que se pueden calcular, pero gráficamente ya les indico cómo se hace y cómo es más rápido para determinar. Ahora, hay casos en los cuales nuestro conjunto de datos o sea, tenemos muchos conjuntos de datos, muchos datos en nuestro conjunto. Entonces, nuestra tendencia no va a abarcar a todos los datos que tengamos. Entonces, esta diferencia entre la tendencia y nuestros datos se va a conocer como desviación. ¿Ya? Esta desviación, bueno, ustedes lo van a manejar más en estadística, ¿no? Esta desviación bueno, a pesar de que existe una desviación, nosotros podemos afirmar que este conjunto de datos sigue la línea recta, ya que en la mayoría de datos se encuentran muy cercanos a nuestra tendencia. Entonces yo sí puedo afirmar. Eso se lo puede hacer cuando se mide el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se le denota como R cuadrado, perdón. Y esto, mientras más cercano a uno sea, significa que los datos están más correspondientes entre ellos, es decir, que van a acercarse a la tendencia o a la línea de tendencia. ¿De acuerdo? Sí queda claro esta parte, ¿no? Esto han visto en alguna asignatura, me parece que en mate o en estadística debería haber visto. ¿Sí han visto esto, chicos? No, profe. Profe, ¿podría repetir qué significa la R al cuadrado, por favor? Es el factor de correlación. ¿Y ¿Ya? qué pasaba cuando eran más cercanos al número 1 los valores? Cuando estos son más cercanos al número 1, eso significa que la correlación de datos es bastante alta. Entonces, significa que los datos se acercan bastante a esta línea de tendencia. No solamente uno o dos, sino todos los datos se acercan bastante a la línea de tendencia. Entonces, cuando nuestro R cuadrado es alto, nosotros podemos afirmar que la línea de tendencia que nosotros estamos sacando es adecuada, es correcta. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, entonces, eso es lo que está, esa es la partecita de aquí de lo que dice ajuste de la línea, ajuste de una línea recta, ¿no? A ver, bueno, aquí tienen el ejercicio resuelto, pero de todas formas le voy a volver a hacer, ¿de acuerdo? Me dice que un higrómetro mide la cantidad de humedad en una corriente de gas. Se calibra usando un equipo especializado para el caso, en el cual el vapor y el aire seco se alimenta a flujo conocido y se mezclan para formar una corriente de gas con un contenido de agua conocido. Y se registra la lectura del higrómetro. Se altera la velocidad de flujo, ya sea de agua o del aire, para producir contenido de agua diferente, y se registra la nueva lectura. Así sucesivamente se obtienen los siguientes datos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos los datos de la fracción de masa
de agua en el aire y la lectura del higrómetro. Entonces me pide realizar la curva de calibración y determinar la ecuación Y en función de R, donde R son los datos del higrómetro, ¿no? Adicional, suponiendo que se introduce una muestra de gas de una chimenea en la cámara del higrómetro y se obtiene una lectura de R igual a 43, si la velocidad de flujo del gas es de 1200 kilogramos por hora, ¿cuál es la velocidad de flujo molar del vapor de agua? Para poder, bueno, para resolver este ejercicio, de hecho vamos a tocar un tema nuevo que ya lo han de haber visto, solamente es un repaso de lo que han de haber visto dentro de química y dentro de física. Primero, vamos a hacer la gráfica, ¿ya? Pero antes de eso, perdón, vamos a entender qué es lo que nos pide el ejercicio, ¿ya? Y para esto, debemos acordarnos un poquito de química. Entonces, sabemos que en química, nosotros podemos tener sustancias puras o podemos tener mezclas. Dentro de las mezclas nosotros podemos tener mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son las que están en un solo estado, en los componentes, ¿no? Por ejemplo, ambos están en líquido. Una mezcla heterogénea puede ser cuando tenemos un líquido y un sólido. Es algo así de sencillo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de mezclas, o una mezcla, también se le puede conocer como solución. ¿Sí? Esto se han de haber visto, ¿no es cierto? Chicos. Sí. Ya. Dentro de una solución, yo puedo tener un componente que se encuentre en menor cantidad. Este que se encuentra en menor cantidad se conoce como soluto. Y el que está en mayor cantidad se conoce como solvente o disolvente, ¿no? Entonces, si es que yo quiero medir la concentración de una solución, estoy hablando de que quiero saber cuánto soluto se encuentra en una cierta cantidad de solvente o en una cierta cantidad de solución. Entonces, para yo saber la concentración, existen diferentes expresiones de concentración. Aquí, por ejemplo, tenemos el porcentaje, tenemos fracciones, tenemos molaridad, tenemos molalidad, normalidad, bueno, por ahí otros que se me están yendo. Dentro de lo que es porcentaje, nosotros podemos expresarlo en porcentaje masa-masa, podemos expresarlo en masa-volumen, en volumen-volumen, y estos serían los más importantes. La fracción, perdón, antes de pasarme a esto, sí deben recordar que el porcentaje no es nada más entonces que en una cantidad total, por ejemplo, podría ser en 1 litro, yo voy a tener tantos litros de soluto. Eso significa el porcentaje, ¿no? Ahora la fracción. La fracción es algo que vamos a trabajar bastante y la fracción se puede expresar de dos formas. Fracción másica y fracción molar. Bueno, la volumétrica también se puede expresar, pero estas dos son las que más vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la fracción másica? La fracción másica es la cantidad un cierto componente sobre la masa total. Y lo mismo la fracción molar van a ser el número de moles de un cierto componente sobre las moles totales. Esto, si recuerdan de química, esto se puede expresar como masa de I más masa de J, si es que tenemos dos únicos componentes, que sería I y J, ¿no? Entonces, estas son las fracciones.
Estas son expresiones de concentración que vamos a hablar, que vamos a utilizar bastante. ¿Por qué vamos a utilizarlas? Vamos nuevamente a nuestro típico sistema. Tenemos un sistema en el cual entra dos corrientes. Esta corriente es A y esta corriente es B. De esta mezcla sale una corriente C, ¿ya? Ahora, esta corriente B es un componente puro, entonces está hecho únicamente de B. Pero A es una mezcla de dos componentes. Es decir, A está compuesta por, por X y por T, ¿ya? Entonces, para yo poder saber cuál es la cantidad de X que se encuentra en A, yo puedo expresarlo en fracción. Entonces, la fracción puede ser másica o molar, vendría a ser la fracción de X, que es igual a la masa de X sobre la masa total. Esta es una forma de saber qué fracción o qué porcentaje de X se encuentra en A. Entonces, esta expresión de aquí yo la puedo dejar, le puedo decir, el flujo de A tiene una composición del 50% de X y 50% de T. ¿Ya? Entonces, si es que mi flujo, acuérdense los conceptos que ya hemos visto, si es que mi flujo másico de A es 1 kilogramo por segundo, eso significa que de X yo voy a tener 0.5 kilogramos por segundo y de Y voy a tener 0.5 kilogramos por segundo. Si ustedes se fijan, la suma me va a dar el flujo total. ¿Sí le ven, chicos? ¿Sí le entendieron esta parte? Chicos. Esto era el flujo másico de A, ¿verdad? Sí, o sea, le puse un ejemplo de flujo másico, pero también podría ser flujo molar, por ejemplo. ¿Ya? No tienen más dudas, no tienen dudas, mejor dicho. Sí, profe, disculpe, ahí en la fracción de X, o sea, en ese círculo, ahí solo corresponde a la fracción de X, ¿no? Claro. Entonces, esta expresión de aquí también la puedo expresar de esta manera. ¿Sí le ves? ¿Sí? Ah, ya, profe, sí. Ya. Entonces tengan en cuenta, cuando nosotros tengamos corrientes, es decir, un movimiento de un fluido, yo puedo tener o componentes puros o componentes en mezcla. Cuando existen componentes en mezcla, es muy importante determinar cuál es la composición. Por ejemplo, aquí hemos visto que es una composición equimásica, es decir, que existe igual cantidad, 50% de X y 50% de T. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Chicos, ya. Ahora, les voy a hacer un ejemplo acá a la derecha sin borrar lo que le acabo de escribir para que me entiendan de mejor manera. Ya no necesitamos analizar el sistema, ¿no? Ahora analicemos solamente una corriente. Entonces, esta corriente se llama P. Esta corriente P está constituida por 70% de benceno y 30% de tolueno.
¿ya? La corriente P entra con un flujo de 35 kilogramos por hora, ¿ya? ¿Cómo puedo calcular cuántos kilogramos por hora existen de benceno y cuántos kilogramos por hora existen de tolueno? ¿Alguien? ¿Alguna idea? A ver. Profe, ¿puede repetir? Ya. De P. Tenemos una corriente P con un flujo de 35 kilogramos por hora. Esta corriente P está constituida por benceno y tolueno. 70% de benceno y 30% de tolueno. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si es que ya conocemos estos datos, ¿cuántos kilogramos por hora de benceno tenemos en esta corriente y cuántos kilogramos por hora de tolueno tenemos en esta corriente? ¿Cómo podrían hacer? Entonces, Multiplicando el 35 4 por el más porcentaje. 5 de... Ya, perfecto, le entendieron bien, pero hagámosle formalmente, es decir, partamos de la ecuación. Si es que aquí nos da el porcentaje, primera consideración, nos debe aclarar el porcentaje en qué nos está dando. ¿A qué me refiero? Tiene que decirnos qué porcentaje es, si es masa, si es en volumen, etc. Pongamos el ejemplo que sea en masa, para que se haga fácil. Entonces, el porcentaje en masa, puedo utilizar esta fórmula de aquí. Es decir, X del benceno va a ser igual a la masa del benceno sobre la masa de la mezcla, que se llama P, ¿no es cierto? Ahora, como tenemos un sistema abierto, ustedes ya saben esto, como tenemos un sistema abierto, nosotros no podemos manejarnos con masa, sino deberían ser flujos másicos. Entonces, la ecuación quedaría de esta forma de aquí, ¿ya? Entonces, para poderle poner todo en la misma denotación, fijémonos en una cosa. Esto me queda igualito. El flujo másico total, ¿cómo se llama en nuestro ejercicio? P. P. P, 35. ¿no es cierto? Solamente P. Entonces le podemos dejar así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo determinar el flujo másico del benceno en la corriente? Despejando de esta ecuación de aquí. Me va a quedar que el flujo másico del benceno va a ser igual a XB por P. ¿Sí le ven? Sí. Ya, entonces ahí sí se hace más fácil, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero determinar el flujo másico del benceno, va a ser igual. X del benceno, ¿a qué era igual? Al 70%. Entonces, una consideración. Aquí no tengo que poner 70, sino debo poner 0,7. 07. Por P, yo sé que son 35 kilogramos por hora. Entonces, mi flujo másico ha sido igual a ¿cuánto? 24,5. 24.5. ¿Ya? Entonces, este es mi flujo másico del componente benceno. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calcular el componente del componente tolueno? Reemplazamos en la misma fórmula. Pare de contar. Ahí sería 0.3 por 35. Perdón, me equivoqué. 0.3 por 35. Sería 10.5. ¿De acuerdo? Profe, en
En 24.5 sería kilogramos por hora o kilogramos por segundo. Por hora, perdón, yo me equivoqué. Es por hora. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto lo que hemos trabajado son expresiones de concentración. ¿Sí? Estas son expresiones de concentración que involucran un poquito tanto de química como un poquito de física. ¿Sí le cachan, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Chicos. Bueno, si es que no hay preguntas, asumo que entendieron. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la explicación que les di hace un momento? Obviamente porque más adelante nos va a servir, ¿no? Pero también es porque aquí en este ejercicio nos dice que tenemos una fracción de masa de agua. Entendamos el ejercicio antes de resolverlo. Nos dice que el higrómetro es un dispositivo que me sirve para determinar la humedad o la cantidad de agua en aire. ¿Ya? Entonces, dice que cómo se hace cómo se le calibra este higrómetro. Yo tengo aquí un sistema en el cual comprimo aire, me parece que se le calienta también, bueno, se le humidifica, a ver, se le calienta el aire, se le inyecta agua y de ahí pasa al higrómetro, se mide. Entonces, este aire que entra de lo que estaba como aire seco se llena una parte de agua y ahí sí se mide. El higrómetro es un dispositivo que me ayuda a medir la cantidad de agua en el aire. Entonces, al fin y al cabo, nuestra mezcla en este caso va a ser de aire y agua. Entiéndase que aquí el agua va a estar en estado gaseoso, ¿no? Para que no se confundan mucho. Entonces, de esta mezcla me dice que la humedad del aire se representa como la fracción de masa del agua. Es decir, cuántos gramos de agua se encuentran en una masa total. Y entiéndase que la masa total vendría a ser la masa del aire más la masa del agua. ¿Sí le ven, chicos? ¿Sí le entienden esta parte? Chicos. ¿Sí queda claro? Profe, mis variables sería el aire y el agua, o sea, nada más. Ya vamos a plantear el ejercicio ahí para que le entiendas. Esto nada más quiero que le vean por qué, por qué la explicación de las fracciones, porque tenía que explicarles de esto, qué es la fracción en masa de agua. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? ¿Le puede regresar? ¿Podría ¿Puede repetir, profe, por favor? Ya, ¿les parece si es que más bien les resuelvo el ejercicio en la parte de linealización y después les explico la fracción? Porque ahí es donde vamos a utilizar. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya, entonces, el ejercicio nos pide primero una cosa, nos pide realizar la curva de calibración. ¿Qué significa una curva de calibración? Significa que nosotros debemos graficar nuestras dos variables, en este caso R y E, y sacar la ecuación o la línea de tendencia. ¿Ya? Eso significa. Por eso, de hecho, ya nos aclara que debemos determinar Y función de R. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a hacer primerito. Para esto, a ver, copiemos estos datos en un Excel. Déjenme ver si es que me deja copiar. Abran el Excel, por favor, chicos. O si es que no tienen su compu, por favor, me van siguiendo y después practican. Ya, entonces aquí tenemos el Excel.
¿Ya? Sí me dejó copiar. Perfecto. Entonces, ya, vamos a tener esto. Ya, este pongámosle que es R. Este es Y. Lo pongamos desde entre paréntesis para no confundirnos. Ya. Denme un segundo. Ya. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí lleguemos. ¿Todos están hasta ahí? O más bien hagamos una cosa. En este ratito tomémonos unos 5 minutitos para estirarnos. A las 12 nuevamente comenzamos, pero para a esa hora ya ténganme lista la tabla de aquí. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, Ya, profe. pues. Ya. Ya no se puede ver la tabla. Tienes en tu aula virtual esa presentación, entonces puedes descargarte y puedes copiarla de ahí. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya recién se me descargó. Ya le vi.
Listo, chicos, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, volvamos al Excel. Ya, tenemos esto, ¿no es cierto? Nos dice que tenemos que sacar y función de r. La ventaja de este ejercicio es que ya les dice cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, en este caso, ya sabemos que x va a ser la r y y va a ser nuestra y. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos graficarle. Como les había dicho, si quieren le hacen esta forma, si no le señalan, ¿no? Ya es como se acostumbra. Le ponen insertar, le ponen gráfico de dispersión, que es lo que más vamos a utilizar, y le ponemos este de aquí. Ahora, le ponemos en selección de datos o seleccionar datos, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en entradas de leyenda las series, vamos a ingresar. Aquí vamos a poner y función de r, ¿ya? En X, ¿qué datos tienen que ir? Tienen que ir estos de aquí. En Y, ¿qué datos tienen que ir? Los de acá. Ponemos aceptar y aceptar. Y ya tenemos el gráfico de la tendencia de Y función de R, que es lo que ustedes van a ver en esta presentación de acá. ¿Sí le ven? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos me siguieron hasta ahí? Profe. ¿Todos Sí, hasta profe. ahí? Ya, chévere. Ahora, para nosotros poder determinar el literal B, esta parte que dice, Sí, profe. adicional, suponiendo que se introduce una muestra de gas de una chimenea en la cámara del higrómetro y se obtiene una lectura de 43, determine la velocidad de flujo molar del vapor de agua en el gas. Entonces, si ustedes se fijan, ya nos da una lectura, ¿no es cierto? Entonces, con la gráfica nos sirve para poder saber, a partir de esta lectura, que es un valor de X, determinar un valor de Y, que es la fracción en masa de agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Debemos cambiar el valor de Y que nos da. Entonces, vuelvo desde el comienzo. Señalo uno de los puntos de la gráfica y le doy clic derecho. Entonces, rato que le doy clic derecho, aquí me va a dar agregar línea de tendencia. Le doy un clic y me aparece esta que dice formato de línea de tendencia en la parte de la derecha. Aquí hay varias opciones, ¿de acuerdo? De hecho, la siguiente parte de la clase es qué pasa si es que no es una línea recta o ajustes de no linealidades. Entonces, ahí existe varias opciones. Existe una gráfica exponencial, logarítmica, polinómica, potencial y de media móvil. Entonces, en este caso, es más que obvio que nos va a dar una línea recta. Entonces, debemos señalarle aquí la lineal. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver ejercicios en cuando es exponencial o cuando es logarítmica o cuando es potencial, ¿no? Entonces, cuando ya damos clic aquí en lineal, nos bajamos hasta esta parte que dice presentar ecuación en el gráfico, primera cosa. Y segundo, veámosle pongámosle este valor de aquí, el que dice presentar el valor de r cuadrado en el gráfico, que es lo que les había mencionado, que es el coeficiente de correlación. Entonces, primera cosa, de aquí ya tenemos nuestra ecuación. Tenemos que nuestra ecuación es, denme un segundo, le hago más grande para que se vea. Tenemos nuestra ecuación que es y es igual a 0.0021x más 0.005. Entonces, de esta ecuación nosotros podemos decir que nuestra pendiente va a ser 0.0021 y nuestro punto de corte es 0.0005. ¿Ya? Entonces, si ustedes le ven gráficamente, parece que sí es
un comienzo en el origen, pero ya la ecuación nos dice que no, que sí tiene una leve desviación igual a 0.005, ¿ya? Ahora, incluimos el valor de R, ¿no? El R, como les decía, nos va a dar la correlación de los datos. Es decir, qué tan cercanos están los datos a la línea de tendencia. Entonces, en este caso nos dice que es un valor de 0.9996, que es un valor ya prácticamente de 1, ¿no? Es decir, que los datos están bastante correlacionados entre ellos, que se ajusta bastante bien nuestra línea de tendencia. ¿De acuerdo? ¿Sí le entendieron esa parte, chicos? Sí, profe. Ya. Una vez que ya tenemos esta ecuación, es cuestión de simplemente dar valores. Entonces aquí nosotros tenemos R y tenemos Y. En R nosotros tenemos una lectura de 43, ¿sí? O para calcular Y con esta lectura, debemos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos 0.0021 por X, que es la celda H19, perdón, H18, y esto más 0.0005, ¿ya? Entonces nos dice que nuestro valor de Y es de 0.0908, que es el valor que ustedes van a ver que hemos sacado acá. ¿De acuerdo? Todos hasta ahí. Todos hasta ahí. Chicos. Profe, ¿en qué profe. parte estaba la X? ¿Perdón? ¿En qué parte está la X? X viene a ser esta medida de 43, porque el ejercicio nos dice que adicional, suponiendo que se introduce una muestra de gas de una chimenea en la cámara del higrómetro, se obtiene una lectura de 43. Entonces, de X es este 43. De ahí reemplazo en esta fórmula con este valor de 43. Eso es lo que hicimos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, esa sería la una forma. Otra manera sería de hacer una interpolación entre dos puntos. Fíjense, tenemos 40 y tenemos 60. Esos serían nuestros dos puntos. Podríamos hacerle para compararle. Para eso hagamos una cosa. Utilicemos la fórmula que les puse aquí para que no haya ningún contratiempo. Entonces, copiemos la fórmula. Ya. Y resolvamos. A ver, nos dice que Y va a ser igual. Y va a ser igual. A ver. A Y1. ¿Cuál sería Y1, chicos? 0,0. 0,0. 83. 83, correcto. Más. Pongámosle entre paréntesis para que no tengamos, para que no nos confundamos en las ecuaciones. Me dice X. X solita vendría a ser nuestro dato que queremos hallar a partir de dicho dato. Entonces va a ser nuestro 43. Menos X1, ¿cuánto es? 40. 40. Listo. Dividido. X2, 60. Menos X1, 40. Completado esta sección de aquí. Ahora, todo esto debemos multiplicar por Y2, 0.126, menos Y1, 0.083. Resolvemos y nos dice que es 0.8945. Existe una pequeña diferencia debido a que en un caso estamos interpolando solamente entre dos puntos y en el otro caso estamos utilizando la ecuación de la recta, ¿ya? Que utiliza ya todos los puntos. ¿De acuerdo?
pero prácticamente es lo mismo. Bueno, está muy cercano, no es lo mismo. Está muy cercano. ¿Sí le ven, chicos? Chicos. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces tendrán en cuenta, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válida, no tengo ningún contratiempo. Ya más adelantito vamos a aprender a hallar el error. Ahora, a partir de este dato, que ya tenemos la fracción en masa de agua, nos pide calcular si la velocidad de flujo másico del gas es de 12.000 kilogramos por hora. ¿Cuál es el valor de la velocidad de flujo molar del vapor de agua en el gas? Entonces, aquí hay que diferenciar lo siguiente. A ver. A ver, ya, aquí lo voy a dejar. Aquí hay que diferenciar lo siguiente. Nuestro ejercicio dice que tenemos aquí un higrómetro. ¿Ya? Entonces, en este higrómetro entra un flujo de gas, llamémoslo así, MD, de 12.000 kilogramos por hora. ¿Ya? Entra al higrómetro y me dice que me da un R de 43 y que este R me corresponde a 0.0908. ¿Estoy bien o me hace falta un 0? Denme viendo, por favor. Está bien. Bien está. 0908. Ya. Entonces tenemos esto. Estos son los datos que me da. Ahora, me pide calcular cuánta cantidad de agua está en esta cantidad de gas. Entonces, para entenderle, hagamos el mismo esquema, o bueno, la explicación del anterior. Este flujo de gas hay que entender que está constituido de dos cosas. Está constituido de una cierta fracción de agua y una cierta fracción de aire seco. ¿No es cierto? Porque acuérdense que esto medía la humedad del aire. Entonces, se podría considerar como una mezcla de agua y de aire. ¿No es cierto? Ahora, de aquí nosotros tenemos un dato que es la fracción del agua, que es este dato de aquí. Entonces nosotros podemos decir que la fracción de agua es igual a nuestro Y. Hasta aquí, chicos, preguntas. Preguntas, chicos. Profe, lo último, que la fracción de Y es igual a la del agua. Eso, lo último Ya, que dice. no hay problema. Hasta aquí quedó entendido, ¿no? Este flujo de gas va a estar constituido por dos componentes, que es el aire seco y el agua. Entonces, Sí. aquí, o de este gas, este higrómetro me permite calcular cuánta cantidad de agua existe en esta mezcla. Para eso sirve, de hecho. Entonces, con este dato de aquí que nosotros ya calculamos a partir de la linealización, podemos decir que la fracción de agua va a ser igual a nuestro Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que dije. Ya, profe, ya lo entendí. Ya. Entonces, ahora acordémonos del concepto de la fracción. Aquí les voy a escribir. La fracción del agua, que ya sabemos que es Y, era igual ¿a qué? A la masa del agua sobre la masa total. Pero como sabemos que es un sistema abierto o que está entrando continuamente una cierta cantidad de masa por unidad de tiempo, esto lo convertimos en flujos másicos. De hecho, el ejercicio me pide la velocidad de flujo, ¿no es cierto?
Entonces, de aquí, de esta fórmula, nosotros vamos a ver qué datos tenemos. Ya tenemos, sí, sabemos que es 0.0908. El flujo másico del agua, no tenemos. De hecho, esta es nuestra incógnita. El flujo másico total, ¿tenemos o no tenemos? 12.000 Correcto, kilogramos. 12.000 kilogramos por hora. Entonces, de aquí simplemente despejamos y ya obtenemos nuestro flujo másico de agua, que me dice que es 1089.6 kilogramos por hora. Kilogramo de agua, ¿no? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Profe, vamos a hacer más ejercicios sobre esto. Sí, pero de todas formas, déjenme terminar, ¿ya? ¿Dudas? Ya. Si es que no hay dudas. Si ustedes se fijan en la presentación, no me pedía el flujo másico, sino me pedía el flujo molar. Entonces, ¿qué hago para convertir este flujo másico a molar? Simplemente un factor de conversión, en donde yo digo que 1 kilomol de agua pesa 18 kilogramos de agua. Entonces, con eso se simplifica, se simplifica. Y esto me queda 60.53 kilomol de agua por hora. Esta entonces es la velocidad de flujo molar del agua en el flujo de aire. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí. Ya. ¿Podría ¿Preguntas? repetir, por favor? Ya, ¿qué parte te repito? La parte de la conversión. La conversión, ya. Entonces verás. Nosotros obtuvimos un flujo másico, ¿ya? De kilogramos de agua por hora. Como el ejercicio nos está pidiendo en kilomoles, debemos hacer un factor de conversión. Entonces, ¿cómo funciona esto del factor de conversión? Hacemos esta como escalerita en donde siempre se debe colocar en la parte de abajo las mismas unidades para que se puedan simplificar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que relacionar los kilogramos con las kilomoles y eso se hace con el peso molecular. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que 1 kilomol de agua pesa 18 kilogramos de agua. Bueno, realmente no es pesa, ¿no? Sino tiene una masa de 18 kilogramos. Entonces simplificamos y obtenemos en unidades de kilomol de agua por hora. Esto ya es la velocidad de flujo molar, que es lo que nos estaba pidiendo. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una confusión ahí. Es que, por ejemplo, una mol de oxígeno es 1 gramo y la mol y el oxígeno pesa 16 gramos. ¿Ya? No creo que sea 18 kilogramos. Pero sería 18 gramos. ¿Por qué? Es que según la tabla periódica, el hidrógeno pesa 1,0, bueno, 1 gramo sobre mol. Y Ya, el por eso. hidrógeno, ajá, Verás, entonces, tenemos que una mol pesa 18 gramos, ¿no es cierto? sí, Si yo le pongo 1 kilomol, tiene que pesar 18 kilogramos.
son equivalentes. ¿Sí le ves? Aquí estamos hablando de mol y gramos, y aquí estamos hablando de kilomol y kilogramos. Si quieres, hagámosle. A ver, tenemos... Sí, por favor. A ver, hagámoslo así. Tenemos que el agua pesa 18 gramos por cada mol, ¿no es cierto? Ahora, Sí. si es que nosotros le transformamos esto a kilogramos por cada kilomol, tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros decimos que 1000 moles es una kilomol. Y en cambio, para los gramos, decimos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, se simplifican las unidades y me quedan en kilogramo sobre kilomol. Si tú te fijas, estos 1000 también se van a simplificar, entonces te queda que son equivalentes. 18 gramos sobre mol es igual a 18 kilogramos por cada kilomol. Ahí te quedó más claro. Sí, profe. Ya. Ya. Listo. Entonces, ahí está ya resuelto. Y creo que me equivoqué el rato de ponerle la coma. Perdónenme, a ver, le voy a revisar. Son 0.0908 por 12.000. A 1089. Ah, yo me he equivocado el rato de transcribir, chicos. Aquí está, en la presentación está mal transcrito. Dividido para 18. Claro, aquí le he puesto 1200 nomás. Entonces ahí sí me va a salir esto. Y por eso me sale 6.05. Pero aquí realmente es 12.000. O veamos de qué dice el texto. Sí, 12.000. Entonces yo me comí un 0 nada más, chicos. Por eso sale aquí 6.5. ¿Ya? Entonces aquí es un 0 más. Aquí es 1809. Y aquí sale 60.53. Ya, por favor, tengan la amabilidad y me corrigen eso, que me he comido un 0 nada más. El rato de del rato de transcribir de lo que he hecho. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Preguntas, chicos. Verán que mañana tienen prueba. ¿Nos pueden Profe, dar por un favor, minuto? explíquenos más ejercicios también para poder. Ya, sí vamos a hacer más ejercicios, pero quiero que me hagan alguna, o sea, si es que tienen preguntas de este ejercicio. ¿Ninguna? Entonces sigamos. Ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio ya no lineal, o sea que ya no tiene esa tendencia lineal. A ver, nosotros, mejor dicho, nos dice el ejercicio la relación entre la presión y el volumen del aire en un cilindro durante la apertura de un pistón en un compresor de aire se expresa como presión por volumen, el volumen elevado a una constante K es igual a una constante C. Entonces, de esta ecuación, o mejor dicho, esta ecuación se llama compresión politrópica. Es una ecuación ya dada. Entonces nos dice que durante una prueba de compresión se toman los siguientes datos. Nos da datos de presión y nos da datos de volumen. Nos pregunta cuáles serían los datos de K y C que más se ajustan a nuestro conjunto de datos. Entonces, para resolver esto, nuevamente tengo que irme al Excel. Entonces, copio este conjunto de datos, lo voy a hacer en una hoja adicional. Y tenemos esto. Para poder determinar K y C, deberíamos graficar. Pero antes de graficar, perdón, me cambié de hoja de gana. Deberíamos saber cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente. Entonces, nosotros tenemos
acá, tenemos que la presión va a responder al cambio de volumen. Esto ya es un poquito de otra materia. Bueno, esto es compresión de gases. Nosotros vamos a tener que el momento que aumentamos la presión, el volumen va a cambiar. Entonces podemos decir que la presión es una función del volumen. Entonces despejamos y nos va a quedar esto de aquí. Esta ecuación nos va a quedar. ¿De acuerdo? Entonces verán, si nosotros resolvemos en el Excel esto, aquí entonces sería P versus, a ver, P versus V. En X deberíamos ingresar nuestros valores del volumen y en Y deberíamos ingresar nuestros valores de la presión. Entonces tenemos esta curva de aquí, que si ustedes se fijan, es la misma de acá. Ahora, si ustedes notan, démosle un clic derecho y pongámosle agregar línea de tendencia. Si ustedes notan, si le dejamos como lineal, si suponemos que es una relación lineal, vamos a cometer un error bien grande. Fíjense qué es lo que pasa con R el rato que nosotros tomamos en cuenta que es lineal. Fíjense a cuánto baja R, 0.87. Entonces, y visualmente, perdón, visualmente también se nota que no hay tendencia clara, que no se da una tendencia clara de que sea una línea recta. Entonces estamos cometiendo un error. En este tipo de casos, aquí sí entra bastante el Excel, o sea, el Excel nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque el Excel, mientras nosotros le vamos dando la opción de cuál, ¿cómo se llama? De cuál opciones de línea de tendencia tenemos, nos va graficando una línea adyacente. Entonces, fíjense, el exponencial se acerca bastante. El lineal, bueno, ya vimos que no. Logarítmico, más o menos, pero tampoco tanto como el exponencial. Polinómica, sí se acerca bastante. Potencial, se acerca mucho más. Si ustedes se fijan, esta potencial, ya en esta línea potencial, ya ingresan todos mis datos. Entonces, la correcta viene a ser en la cual las dos curvas empatan bastante bien. Y de hecho, en este ejercicio específico ya sabemos o ya podríamos haber predecido que era potencial. ¿Por qué? Porque de nuestra ecuación o de la ecuación que nos dijo, aquí nosotros tenemos una potencia, ¿de acuerdo? Entonces ya sabíamos que era potencial, ¿ya? Entonces, si nosotros le incluimos la ecuación de la recta, ¿qué pasó? Ya. E incluimos R, nos vamos a dar cuenta que primerito R nos da un valor de 1. Eso quiere decir que están totalmente relacionados, que estamos bien en otras palabras. Y en cambio, acá arriba nos da los valores de la ecuación. A ver, denme un segundo que no se copie bien. Ah, carambas. Quiero que se hagan grande para que le puedan ver. Ya. Listo. Entonces nuestra ecuación dice que es 339.851 por x elevado a la menos 1.573. ¿Ya? Entonces tenemos, háganme acuerdo, 339.851 y menos 1.573. ¿Eso qué significa? Que de nuestra ecuación, el rato que despejamos P, nos quedaba así, ¿no es cierto? Si les llevamos este término arriba, nos va a quedar que P es igual a C por V menos K. Si ustedes se fijan, es muy parecida a la ecuación que nosotros hemos obtenido, que era P
P es igual a 339.000. ¿Cuánto más? 851. Sí, 871 X a la menos 1,572. Menos 1.563. Ya. Entonces tenemos esto. Son correspondientes de estas dos ecuaciones. De hecho, es la misma, pero ya reemplazados los valores. Entonces, los valores para C, o el valor de C que se ajusta a nuestro conjunto de datos ha sido 339.851 y nuestro valor de K ha sido de 1.573. No es menos 1 el valor. ¿Por qué? Porque este menos solo significa que debería realmente estar como denominador, no como numerador. Por eso puedo afirmar eso. ¿De acuerdo? Y esta sería la respuesta, chicos. ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí? Entonces aquí C, 339.851 y K sería 1.573. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Profe, disculpe, ¿qué tipo de línea le puso? ¿Qué tipo de línea le puse? Ah, exponencial. No, le puse potencial, porque viene de potencia. Si ustedes se fijan, la fórmula original tiene una potencia. Entonces, de aquí ya podríamos saber que esto es una potencia, ¿no? Ya, profe, gracias. Ya. Ahora, a ver. Bueno, antes de eso, preguntas. Preguntas, chicos. Profe, ¿cuáles eran los valores que debíamos ingresar en X y Y? Porque no le avancé a ver esa partecita. Aquí están. Los valores en X serían los de volumen y los de Y serían los de la presión. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguien más alguna duda? ¿Qué era Profe, lo que nos siempre va a pedía ser positivo. calcular en el enunciado? Perdón, no te escuché. Alguien me decía algo del enunciado, no le escuché bien. ¿Qué era lo que nos pedía que calculemos? Que calculemos K y C en función de nuestros datos. Ya, profe, gracias. Ajá. ¿Alguien más decía algo al mismo tiempo? No lo escuché. Sí, tiene que ser positivo. No te escuché bien, perdón. ¿Puedes repetir? No te escucho. No sé si es mi problema o tu problema. Ahí, profe. Sí, ahí sí te escucho. Dime. El va- No sé usted, el resto de compañeros, pero yo no lo escucho. ¿Ustedes lo hacen? ¿O es mi internet? entonces, ¿Me escuchan, chicos? ¿Ustedes sí me pueden escuchar? Sí, le Creo que escuchamos. él tiene un problema
le escuchamos. Creo que su compañero entonces tiene problema. Ojalá me escuche y pueda más bien escribirme en el chat y ahí ya le respondo. ¿Ya? Terminamos una cosa más que tenemos que ver el día de hoy. A ver. Hay muchos casos en los cuales tenemos ecuaciones en donde aparentemente no es una ecuación lineal. Por ejemplo, si ustedes le grafican y función de x, esto claramente va a ser una curva, porque está al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto me va a dar una curva. Pero, ¿qué sucede si yo en vez de graficarle y versus x, le grafico y versus x al cuadrado? Es decir, en vez de ponerle f de x, le ponemos g de x. Es decir, una nueva función en donde g de x sea igual a x cuadrado. ¿Ya? ¿Qué sucede en ese momento? ¿O qué sucede cuando le hago de diferente forma a esto? Lo voy a dejar así. Lo que sucede es que esta ecuación de aquí, se convierte en una línea recta. Porque si se fijan y graficamos y versus x cuadrado, esto va a ser literal una línea recta en donde A venga a ser mi pendiente y C el punto de corte. ¿Ya? Entonces también podemos hacer de esta manera un estilo de linealización, tomando en cuenta que ya no se graficaría y función de x, sino se graficaría y función de x cuadrado. Y así existen varios ejemplos en los cuales podemos aplicar esta consideración. Uno de estos es un ejemplo, o bueno, algo que se utiliza bastante, que es el siguiente. Y es igual, o y cuadrado es igual a sobre x más b. ¿Ya? Si nosotros graficamos y en función de x, claramente no vamos a tener una línea recta. Pero si es que en cambio graficamos y cuadrado en función de 1 sobre x, aquí sí vamos a tener una línea recta. ¿Ya? ¿Sí me entienden, no, chicos? No, muy bien, profe. No, A ver, No, van profe. a existir algunos casos en los cuales, si es que nosotros graficamos y versus x, no sean líneas rectas. Pero hay formas de ajustar los datos no lineales, que es lo que estamos haciendo, que es simplemente buscar la manera que mis datos se ajusten a una línea recta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo, mejor dicho. A ver, me voy a salir un ratito y vamos al Excel para que se pueda ver. Entonces, en nuestra ecuación es y cuadrado es igual a A sobre X más B. Démosle valores a A y a B. Entonces, digamos que A valga 0.5, 0.6, ¿ya? B que valga 0.35, ¿ya? Entonces, demos valores a X. Pongamos de X que vaya desde 0 hasta 7, ¿ya? Y entonces grafiquemos Y. Si queremos calcular Y, si se fijan, deberíamos despejarle a Y, es decir, sacar la raíz cuadrada en el lado derecho. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que poner A dividido para X más B, esto elevado a la menos un medio, pongamos entre paréntesis, a la menos un medio, no es menos, elevado a la un medio nomás. Medio. Ah, un medio nomás. Entonces, ya, vamos a tener, a ver, perdón, aquí tendría que fijarle, ¿cuál nomás tendría que fijar? Tendría que fijar el A. Y tendría que fijar
el B. Ya, ahí sí vamos a tener. Obviamente, como tenemos 0, no nos va a dar valores. Entonces, más bien, quitémosle. Entonces, si graficamos estos datos, aquí claramente se va a apreciar que esto no es una línea recta, es decir, que son datos no lineales. ¿Ya? Fíjense, aquí se nota claramente que no son datos lineales. Pero, ¿qué sucede si es que en vez de hacer la ecuación y función de x, yo le grafico y cuadrado versus 1 sobre x? Es decir, aquí va a ser 1 sobre x y acá y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? El 1 sobre x démosle igual valores. Demos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Ya. Ahora calculemos y cuadrado. Entonces, y cuadrado va a ser igual al, a ver, sería a por x más b. Ah, bueno, aquí tengo que fijar igual. Listo. Entonces, el momento que nosotros hacemos este como cambio de variable, en vez de graficarle x, le graficamos 1 sobre x, lo que estamos haciendo es linealizando a nuestros datos que eran no lineales anteriormente. Entonces, verifiquemos con la gráfica. Aquí va a ser en cambio y cuadrado versus 1 sobre x. En x van a ir estos datos y en y estos datos aquí. Entonces, vean qué es lo que pasa. Se convierte en una línea recta. Si le ven, es una forma de linealizar. Ahí lo único que hay que tomar en cuenta es que nuestras variables se han convertido o mejor dicho, nuestra gráfica la hemos hecho con un cambio de variables. Ya, un poquito para que me entiendan, le voy a escribir acá. Listo. Originalmente teníamos y es igual a x cuadrado. Ah, no, ese no estábamos haciendo. Era el otro. Teníamos y cuadrado a sobre x más b, ¿no es cierto? Si le dejamos que nuestras variables sean y x, la función de y de x es no lineal. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si es que ahora le reemplazamos por otras dos variables? Pongámosle que p sea y cuadrado y r sea 1 sobre x. Entonces, si nosotros graficamos esto, es decir, p función de r, reemplacémosle. Nos va a quedar p es igual a por r más b. Si ustedes se fijan, haciendo este cambio de variables, hemos conseguido que esta ecuación o que esta función, en cambio, sea lineal. Es una forma de ajustar datos no lineales. ¿Sí le ven? Para poder hacer esto, lo que sí nos tenemos que dar cuenta, para hacer incluso el cambio de variables, es que siempre cumpla el famoso y es igual a mx más b. Esto de ley tiene que cumplir. Habrá ocasiones que simplemente sea y es igual a mx, también, pero tiene que cumplir o tenemos que ajustarle a este tipo de ecuaciones. Ahí sí quedó claro, chicos.
¿Ahí sí quedó claro? ¿Podría mostrarnos el Excel, por favor, profe? Ya. Entonces nos vamos al Excel. Profe, solo se puede hacer unos 5 segundos antes de que... Les voy a subir en el aula virtual este Excel, de hecho. ¿Ahí está bien o quieres que te muestre algo más? Cuando ya le transformó la función, ¿cómo le ingresó los datos? Ya. Aquí en 1 sobre X, como es la variable dependiente, tranquilamente le pongo los datos que yo quiera, igualitos que acá, de 1 a 6. En cambio, acá simplemente tendría que hacer y cuadrado, ya sabemos que es nuestra nueva ecuación, ¿no es cierto? X ahora no es, perdón, ahora nuestra nueva X es 1 sobre X. Entonces simplemente sería A por 1 sobre X, que es nuestra nueva variable, entonces va multiplicado, y más B, que ya teníamos, que era el valor de 0.35. ¿De acuerdo? Ya, profe. Obviamente a partir de estos datos de acá abajo yo ya puedo calcular nuestro X y Y, ¿no? Y nos debería coincidir. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Entonces, bueno, ya les voy a subir este Excel en el aula virtual. Le voy a poner como ejercicio en clases, ¿no? Ya les subo eso y nos veríamos el día de mañana. Ahora, para mañana tenemos una pequeña prueba, chicos. Así que vendrán repasando. La prueba sería solamente de lo que hemos visto de interpolación, ajuste de ecuaciones lineales. ¿Ya? Profe, ¿sería solo ejercicios o materia y ejercicio? No, solo ejercicios. Es una prueba rápida, chicos. ¿Cuántos minutos está, profe, la prueba? Creo que se va como media hora. Tengo que revisarle. Mañana se conectan normal al Teams. Se conectan normal, prenden la cámara y de ahí dan la pruebita. Profe, ¿debemos subir evidencias? ¿Perdón? Nos toca subir las evidencias Claro. a mano o ex. Según lo que utilicen. Si es que es a mano, le suben la foto. Si es que le hacen en Excel, suben el Excel. No tengo ningún contratiempo con eso. Profe, ya valió la conexión a internet. Le iba a preguntar, la K siempre va a tener el signo positivo porque puede ser negativo o positivo. ¿Cuál tomó? Claro, no, de hecho le puse el valor como positivo porque teníamos en la respuesta negativo, pero ese negativo no significa que está en el denominador nada más. Por eso le tomé solo el valor numérico, no el signo. Ya, Profe, profe, otra gracias. pregunta. Dime, ¿Mañana usted va a estar conectado en Teams o nos va a dejar las contraseñas en un foro como no, voy a la... estar conectado en el Teams. Ya, Por profe. eso digo que de hecho tienen que prender la cámara. ¿Ya? Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Dígame. Entonces, mañana la prueba es de interpolación, tipo como nos mandó la tarea. Sí, algo así. Y el otro tema, ¿cuál era? Esto es lo último que hicimos de ajustes no lineales y expresiones de concentración. Todavía no les voy a tomar.
por favor, profe, no sé si nos podría ayudar la próxima, con más ejemplos también de lo que vimos hoy, porque hay cosas que aún no. Sí, por eso digo que no les voy a tomar esa partecita, porque ya vamos a seguir haciendo más ejercicios. ¿De acuerdo? Así, Entonces, profe, aún no nos arregla la nota de la tarea. Ah, bueno, eso ya cuando vaya a pasar las notas, de ahí me hacen acuerdo, ¿ya? Ahí, profe. Sí, eso todavía tenemos un poco de tiempo. profe, entonces los temas para mañana de evaluación es la interpolación y Sí, cuál fue. interpolación de 2 puntos y lo que es las gráficas. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Cómo así, profe? Las gráficas, que tenemos que hacerlas en Excel y subirle eso. Claro. Así, digamos, ya nos da la tabla, nosotros cogemos, hacemos la tabla, sacamos la ecuación y a ver qué más, y hacemos la interpolación y eso. Sí, exactamente. Y le hacemos captura y le subimos el Excel de evidencia. Exactamente, como les expliqué el primer día de clases. Ustedes prenden la cámara, yo Ya, les veo lo que hacen. De ahí cuando terminen, suben como archivo. eh, profe, y eso ¿cómo se llama? Máxico y eso también nos va a tomar. Eso creo que dijo que no, solo la interpolación y las gráficas. por favor, se me fue nuevamente el internet. Perdónenme, chicos, está medio malo mi internet, se me acabó de ir. Les estaba explicando que sí, de hecho van a hacer ejercicios así como los que hemos manejado en clases, que han hecho conmigo, y de ahí también tienen que hacer ¿cómo es? Análisis de unidades. Eso también iba incluido, ahora que me acuerdo. ¿Sí me escuchan, chicos? Análisis, ¿por qué, Sí, profe? Análisis de unidades. ¿Sí me están escuchando? sí, profe. Como por ejemplo, ¿Será que dentro pueda? del análisis. A ver, déjenme nuevamente les explico, creo que no me escucharon, ¿ya? A ver, la prueba de mañana primero va a ser una prueba corta. Entonces, ustedes tienen que prender la cámara, yo les habilito el aula virtual, ingresan al aula virtual y de ahí resuelven la prueba. Y como les expliqué el primer día de clases, esas pruebas tienen la opción de poder agregar archivos adjuntos. Entonces, si ustedes resuelven a mano, me suben la foto de lo que han resuelto, o si es que resuelven en Excel o en el programa, ustedes, ¿cómo se llama? Ustedes me suben el archivo como tal, ¿ya? Entonces, una vez que ya hagan eso, ya suban todo, se acabaría la prueba y demás. Ya, ese sería. Ahora, los temas que van incluidos en el, en la prueba serían los siguientes. Sería análisis de unidades, es decir, análisis dimensional, y ejercicios pequeños de lo que es densidad, masa, todo lo que estábamos hablando. Y como les decía, lo que es linealización, o sea, gráficas, ver qué tipo de línea es, etcétera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
En lo de análisis de unidades, profe, un ejemplo. ¿Cuáles son? Es que, ¿cómo te explico? Son ejercicios, o sea, por ejemplo, determine las unidades de esta ecuación, algo así, ¿ya? Solamente tienen, lo que tienen que saber de ahí son las unidades para las diferentes propiedades y en qué sistema están trabajando. Eso es lo que tienen que saber. Ahora, en lo que es linealización, acuérdense que también si es que le hacen en el Excel pueden ajustar de mejor manera cuando el R cuadrado es 1. Entonces ahí ustedes tienen que ver si es que se les ajusta, si es que no se les ajusta, si es que tienen que hacer algo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, profe, eso de linealización vendría dentro de lo que es la interpolación, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Y mañana nos vemos a las 11 de la mañana. Ya voy a generar la clase, ¿no? ¿Ya? Profe, la clase de hoy sí la va a subir al aula virtual. Sí, sí, sí. Bueno, este ratito tengo un poquito de problemas con el internet, pero de todas formas ya cuando pueda descargar las clases, ya les he de subir todas al aula virtual. ¿Ya? ¿No tienen ninguna inquietud? Si es que no hay inquietudes, nos quedaríamos hasta ahí. Nos vemos, chicos, que pasen bien. Hasta mañana, profe, gracias. Mañana, profe. Hasta luego. Mañana, profe. Gracias. Bueno.